El transistor inverso es un nuevo tipo de dispositivo electrónico que, según los expertos, podría acabar el estancamiento de los semiconductores. Este dispositivo viene de la mano de un profesor de ingeniería electrónica, Sung-Sik Lee, de la Universidad Nacional de Pusan, en Corea del Sur. La invención del transistor inverso nos permitiría la fabricación de circuitos integrados bastante más simples, rápidos y con un consumo menor que los circuitos integrados actuales, lo que supone una verdadera revolución en el campo de la electrónica. Al transistor inverso también se le conoce como transistor. Este nombre procede de la suma de las palabras en inglés transfer, que significa transferencia, y capacitor, condensador. De ahí transistor. Ocurre igual con la palabra transistor, que es la suma de transfer, y resistor, resistencia. El funcionamiento del transistor inverso es bastante sencillo, pero para ello necesitamos explicar cómo funciona un transistor. Un transistor tiene una salida que varía dependiendo del voltaje de entrada que reciba, por lo que en un transistor se crean dos tipos de corrientes distintas y es por esto por lo que los ordenadores funcionan de forma binaria. El transistor funcionaría de manera inversa a esto que acabamos de explicar. Es decir, en este dispositivo podemos cambiar el voltaje y gracias a esto se podrán simplificar los circuitos electrónicos y hacerlos más rápidos, ya que los electrones recorrerán menos espacio. Un ejemplo de esto es la creación de un amplificador de voltaje, para el cual son necesarios 4 transistores, mientras que si obtuviéramos un transistor solo, serían necesarios un transistor y un transistor inverso. Realmente, el transistor es mera teoría y no se sabe a ciencia cierta cuándo podremos conseguirlos, ya que, aunque sabemos cómo deberían funcionar y cuáles serían sus propiedades, no sabemos cómo conseguirlos. Cada vez estamos más cerca de este descubrimiento, debido a ingenieros como Sung-Sik Lee y Arioka, que plantearon un mecanismo capaz de batir una de las barreras que estaba frenando el progreso de los transistores inversos. Este nuevo estudio se centra en emplear el efecto Hall, como ya se han hecho en otros circuitos integrados como los sensores de medición. Vamos a explicar brevemente para qué se utiliza y qué es el efecto Hall. El efecto Hall se lleva utilizando desde su descubrimiento para investigar la conducción eléctrica en diversos materiales como conductores, semiconductores y soluciones electrolíticas. Este efecto se produce cuando se ejerce un campo magnético transversal sobre un cable por el que circulan cargas. Como la fuerza ejercida sobre ellas es perpendicular al campo magnético y a su velocidad, las cargas son impulsadas hacia un lado del conductor y se genera en él un voltaje transversal también llamado voltaje Hall. Su nombre viene del primer físico que lo modeló, Edwin Herbert Hall. Este efecto pretende ser aplicado para producir un voltaje a través de un conductor en el momento en el que se genera un campo magnético perpendicular a la corriente, y lamentablemente muchos especialistas empezaron a descartar esta idea ya que existe un problema. No sabemos cómo utilizar el efecto Hall en circuitos nanométricos, por lo que, de momento, es un obstáculo a superar que sigue ralentizando la llegada del transistor inverso. Aunque algunos científicos rechazan la idea del transistor inverso como algo imposible o demasiado fantasioso, hay otros científicos como el profesor Sung-Sik Lee, que ya hemos hablado de él, que sin ir más lejos publicó en 2016 su más reciente estudio sobre los transistores inversos y que siguen investigando a día de hoy para que el transistor sea una realidad, ya que realmente supondría un antes y un después en la historia de la electrónica.